Buenos días a todas, a todos los asistentes hoy. Señor Alberto Garzón, ministro de Consumo, señor Rafael Escudero, secretario de Consumo y Juego, representantes de instituciones académicas, de ONGs, asociaciones, fundaciones, de todo el sector filantrópico, medios de comunicación, amigos, queridos compañeros de viaje. Bienvenidos, en mi nombre propio, Isabel Legaló, la directora para España de la Fundación Daniel Inacaraso, y en nombre de nuestra organización y de todo el equipo y también del equipo francés que está aquí hoy con nosotros. Muchos de vosotros nos conocéis, nacimos en 2014 aquí en España, somos una fundación de mecenazgo y desde nuestros inicios aquí en España hemos desarrollado nuestra misión de financiar y acompañar dos líneas de acción. El arte ciudadano, que veréis plasmado en algunas de las acciones a lo largo de hoy, que nos acompañarán en estos procesos de co-construcción y de intercambio de ideas y de conocimiento, y la transición de los sistemas alimentarios en nuestro país. Nuestra aspiración en eso siempre ha sido ser un punto de encuentro, con la voluntad de transformar la sociedad hacia un mundo más ecológico e inclusivo. Y siempre hemos sabido, y lo hemos aprendido también con todos vosotros, que solos no lo íbamos a conseguir, ni con un subgrupo de agentes, que teníamos que poder unir a todo este ecosistema para poder contemplar la posibilidad de transformarlo. Creo que hoy es un ejemplo magnífico que lo demuestra, porque estáis todos vosotros, desde la gran diversidad de agentes que representáis. Para mí, para nosotras, hoy es un día de gran importancia y de múltiples simbolismos. Si mirad a vuestro alrededor y si mirad a las personas que están sentadas a vuestros lados, pues ¿dónde estamos? Creo que estamos, bueno, es un momento en el que podemos tomar un poquito de conciencia, ¿no?, del lugar en el que nos encontramos y sentirnos también a todos como comunidad. Todos formamos ahora mismo parte de una situación inusual. Somos comunidad de personas, en representación de otras muchísimas, algunas que nos siguen online, tenemos a mucha gente también conectada ahora mismo, y otras que están en nuestras redes personales. Y todas estamos interesadas en la alimentación sostenible por diferentes motivos y entramos en ella desde distintas puertas. Por otra parte, ahora mismo estamos en el antiguo Matadero de Madrid y más concretamente en la Casa del Lector. Y el acto de lectura es sin duda la parte más íntima del aprendizaje, ¿verdad? Es el acto anterior al hecho social de transmitir lo que hemos aprendido. Después lo contaremos en una clase, lo contaremos en una conferencia, lo contaremos alrededor de una mesa, pero antes, en la gran mayoría de los casos, lo habremos leído. Lo habremos leído o lo habremos escuchado de una persona que con total generosidad lo habrá compartido con nosotras. Lo leeremos desde una fuente rigurosa, un estudio relevante, nos lo explicarán personas, ¿no? Y en algunos casos incluso lo habremos escrito nosotras mismas, como investigadoras, como expertas, y en otros pues lo llegaremos a conocer a través de esa generosidad. Y de hecho, esos distintos aspectos del aprendizaje se recogen en la etimología de la palabra lector, ¿no? La palabra lector proviene del latín legere, que significa recolectar y juntar, que es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a recolectar palabras, muchísimas. Vamos a juntar ideas, propuestas, voluntades que pueden cambiar la realidad. Y vamos a juntar ideas, propuestas y personas. Queremos que sea muy concreto, que al final del día podamos hablar de iniciativas reales, tangibles, que podemos contemplar entre todos. Y todo ello lo compartiremos de viva voz, por medio de intervenciones que no dudo que serán de gran alcance. Esta compartición de ideas que vamos a vivir hoy, a mí me lleva a pensar en una frase de Marguerite Yourcenar, que mi equipo conoce muy bien porque la usó mucho. Lo mejor para las turbulencias del espíritu es aprender. Es lo único que jamás se malogra. Y hoy estoy segura que habrá quietud en nuestros espíritus. Desde mi perspectiva de persona que ha sido formada en filosofía y en matemáticas, también creo que hoy es un día histórico. Un día histórico en la cantidad de food for thought, de alimento para el pensamiento que vamos a poder compartir.
porque aquí hay un compendio de altísimo conocimiento científico y humanista. El evento, la jornada, esta primera iteración de esta plataforma se llama 1,5 y se llama así para dar fe de que son cada vez más los conocimientos actuales que son sistémicos y, por otra parte, para resaltar el hecho de que la alimentación está íntimamente vinculada con el cambio climático y con la urgencia de comprometernos desde todos los ámbitos con la salud del planeta y la salud de las personas. A veces nos cubren las noticias de una negatividad que nos paraliza. Sin embargo, para avanzar tenemos que mantener el optimismo. Y bueno, sé que esa visión la tenéis cada uno de vosotros y vosotras en vuestro trabajo diario. Tenemos que mantener ese optimismo en los momentos incluso más difíciles, ¿no? Y a pesar del momento actual, cuya crudeza es absolutamente brutal, creo que hay que considerar que los ODS son una percha histórica. Es el primer acuerdo en 2000 años de consenso generalizado sobre esta necesidad y esta urgencia. Y fijaros que la alimentación sostenible tiene esa característica que es capaz de abarcar, que toca, cada vez que ponemos en marcha un programa realmente sistémico dentro de la alimentación sostenible, toca todos los ODS. Estamos hablando de cada una de esas dimensiones a la vez, lo cual es una característica altamente interesante frente al reto que como sociedad estamos enfrentando, ¿no? Y es con este espíritu que 1,5 reúne hoy una gran diversidad de actores del sistema alimentario. Creado con una perspectiva sistémica, como decía, y desprejuiciada, este espacio de encuentro nos permitirá conectar y experimentar. Y sé que será de una manera novedosa, plural y valiente frente a la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos. Quiero agradeceros a todos los participantes que estáis aquí hoy y a los que se irán incorporando a lo largo del día. Vuestra generosidad, ¿no? al participar hoy con la firme voluntad de contribuir a hacer que esta plataforma, que hoy nace y seguirá, puede desarrollarse y contribuir de verdad y desde lo concreto. No os podéis imaginar la ilusión que es para el equipo de la Fundación. Llevamos 8 años trabajando, hemos esperado a tener ejemplos, datos, estudios, conocer el ecosistema, conoceros a todos vosotros para poder celebrar esta primera jornada. Y bueno, nos hace una ilusión tremenda poder contar con vosotros en estos primeros encuentros de la alimentación sostenible. Es un gran comienzo y es un comienzo juntos. Y aquí lo dejo. Quiero pasar la palabra al excelentísimo señor ministro de Consumo, Alberto Garzón. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Sé que no siempre es fácil y es un honor contar con usted. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Por supuesto, a la organización por la oportunidad que me brinda al poder compartir con vosotros y con vosotras esta introducción. Adelanto que me encantaría poder quedarme personalmente posteriormente para seguir aprendiendo de vosotros y de vosotras, pero tengo otros quehaceres, en este caso de votaciones parlamentarias de presupuestos, que es la fase en la que estamos ahora mismo insertos, pero en cualquier caso estoy convencido de que vamos a seguir aprendiendo mutuamente y sobre todo nosotros y nosotras del trabajo que estáis realizando desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que planteaba Isabel con acierto. Creo que este tipo de foros son fundamentales para compartir reflexiones y para poner encima de la mesa trayectorias de soluciones que tenemos que ir alcanzando, porque estamos ante una emergencia. Nosotros preferimos hablar de crisis ecosocial, aunque evidentemente todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. A veces lo delimitamos al cambio climático, otras veces hablamos de emergencia climática, pero en definitiva si vemos y hacemos caso a lo que decía Isabel, de ver las interrelaciones, el enfoque integral, el enfoque holístico, comprendemos rápidamente que estamos dentro de un planeta, dentro de unos ecosistemas donde nosotros somos como especie unos actores más, que nos interrelacionamos y que en nuestras interrelaciones modificamos también el entorno en el que nos encontramos, que a su vez nos modifica a nosotras mismas. En esa línea, nosotros creemos que la crisis ecosocial que atravesamos es una crisis que tiene
desde luego elementos ecológicos, pero también tiene elementos sociales que al mismo tiempo se entrelazan mutuamente. Y decía, es una emergencia, estamos ante la necesidad de actuar con ambición, con radicalidad, en el mejor sentido de la palabra, también recurriendo a la etimología, ir a la raíz de los problemas para cambiar un rumbo que amenaza con extinguir la propia vida en el planeta. Por lo tanto, nosotros que tenemos muy claro que debemos poner la vida en el centro y hacer todo lo posible para preservar la vida, recurrimos desde este punto de vista, en el lugar contingente que ocupamos ahora en el Gobierno de España, decidimos que las políticas públicas tienen que estar guiadas por la evidencia científica. Y la evidencia científica acumulada, discutida en el ámbito científico, es abrumadora y suficiente para determinar que nos encontramos ante una emergencia frente a la que tenemos que actuar. Si nos limitamos a la visión del cambio climático, tenemos que ser conscientes de que ya la temperatura promedio ha subido 1,1 grados Celsius respecto a la etapa preindustrial, con una serie de distorsiones en la vida que son por todos y todas conocidas, como el hecho de que prácticamente parezca verano en este mismo momento, ahora en Madrid. Pero más allá de la anécdota, esto es una tendencia que ha sido ya claramente apuntalada por los científicos como muy peligrosa. Y de hecho, dicen los estudios científicos y quienes trabajan en ellos, como en el informe del panel de cambio climático de las Naciones Unidas, que si no hacemos nada, a finales de siglo nos encontraremos con una subida del 2,4 al 2,8 grados Celsius. Esto es verdaderamente explosivo, en gran medida desconocido de los feedback y las interrelaciones que pueden desatarse y de los puntos de no retorno para nuestra vida y nuestras relaciones sociales, incluyendo las instituciones políticas que nos hemos dotado para vivir en sociedades que protegen al conjunto de la población y que preservan la cohesión social. Y por eso se alcanzaron una serie de acuerdos, los acuerdos de París, que intentaban limitar ese crecimiento al 1,5 a final de siglo o por debajo del 2. Pero lo que tenemos que ser conscientes, más allá de las declaraciones y de la evidencia científica, es que hay que hacer grandes cambios para poder cumplir con esos objetivos. Igual que, como decía Isabel, los objetivos de desarrollo sostenible, pues aparte de ponerlos de manifiesto, hay que cumplirlos. Y para cumplirlos hace falta acometer transformaciones sociales, transformaciones económicas. Y una de ellas, central, de hecho, tiene que ver con la alimentación. Por eso, desde el Ministerio de Consumo hemos tenido siempre muy claro que este tenía que ser una línea de trabajo esencial. La alimentación es fundamental para la vida, como todo el mundo sabe y todo el mundo ve en su propia vida. La ironía es que los sistemas alimentarios globales actuales amenazan, por cómo están compuestos y cómo se desarrollan, amenazan la propia vida. Y eso es lo que tenemos que corregir, tenemos que hacer una transición. Y esa transición tiene elementos que son aparentemente sencillos, aparentemente. El primero es trasladarnos hacia dietas de consumo sostenible, dieta de alimentación sostenible. El segundo es modificar la parte de la producción para hacerla sostenible. Y, desde luego, el tercero tiene que ver también con la reducción del desperdicio alimentario. Por ejemplo, estos tres puntos son aparentemente sencillos en la medida en que es fácil de expresarlos. Pero dentro de la ironía de que la alimentación sea fundamental para la vida y que el sistema alimentario global, tal y como está compuesto, esté amenazando la vida, también existe la ironía de que todavía hoy hay más de 800 millones de personas que tienen dificultades para acceder a la alimentación en general. Por eso nosotros tenemos que ver cuáles son todas estas interrelaciones y ver cómo podemos ir transitando. La ventaja es que aquí se solapa, por decirlo de alguna manera, el interés por proteger y mejorar nuestra salud individual derivada de la dieta que llevamos y proteger y preservar el planeta derivado también de los patrones de consumo alimentario. Es decir, si nosotros transitamos hacia dietas saludables, de alimentación, de consumo saludable, estaremos protegiendo al mismo tiempo nuestra salud individual y al mismo tiempo estaremos protegiendo la salud planetaria. Creo que sobre estos aspectos prácticamente hay un consenso generalizado en el ámbito de la discusión científica.
hay más discusión, aparentemente, o por lo menos paradójicamente, en el ámbito público. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser capaces de llevar todas estas evidencias para poner de manifiesto la necesidad urgente que tenemos de efectuar este tipo de transición hacia dietas de consumo saludable. Estas dietas de consumo saludable tienen que ver con un mayor peso de los alimentos de producto de origen vegetal, un menor peso de los alimentos de producto de origen animal, un menor peso de aquellos otros productos que la evidencia científica ha subrayado una y otra vez que pueden ser perjudiciales para la salud, como puede ser el exceso de azúcar, el exceso de grasas, etcétera. Y bueno, se ha delineado algo parecido a una especie de dieta saludable que luego pues, puede tener sus especificidades locales, territoriales, pero parece evidente que siguiendo esos patrones seremos capaces de minimizar los efectos negativos que tiene sobre nuestra salud individual y sobre la salud planetaria, hasta el punto que se calcula que la transición hacia una dieta saludable global podría salvar hasta 11 millones de personas que están muriendo en este momento como consecuencia de unos hábitos de consumo no saludable. Creo que uno de los pilares para entender por qué es necesario la dieta saludable y un consumo saludable es comprender que nosotros vivimos, como decía antes, en un planeta que tiene límites biofísicos y que debemos vivir dentro de esos límites biofísicos. Pero al mismo tiempo que vivimos dentro de ese techo, por decirlo metafóricamente, biofísico, ecológico, tenemos que ser capaces de hablar de un suelo social, de un suelo que nos permita hablar de necesidades humanas satisfechas. Si nos manejamos de ese entorno, dentro de ese margen, como ha puesto de manifiesto pues, gran parte de la comunidad científica, estaremos trabajando dentro de lo que se llama a veces el espacio operativo saludable o sano para nosotros y para el propio planeta. Ese es en última instancia el objetivo de lo que nosotros perseguimos, que pueda ser posible que para el año 2050, que se calcula que seremos una población mundial de 10.000 millones de personas, se pueda satisfacer las necesidades humanas, entre ellas la de la alimentación, al mismo tiempo que los modelos, los sistemas alimentarios se sitúan dentro de los parámetros operativos de seguridad del planeta, para que podamos vivir dentro del planeta. Este es el objetivo, que es mucho más fácil de decir que de poner en marcha, porque a la hora de hablar de implementación hablamos también de otra serie de cuestiones que tienen que ver con el poder y que tienen que ver con cuestiones que vais a debatir en este foro. Lo que quiero poner de manifiesto es que estas dificultades tienen que ver primero con una diferencia de concepción ideológica, es decir, de modelo de sociedad. Hay un paradigma que nos habla de la alimentación como mercancía. Es un paradigma que ha sido dominante hasta ahora, que los que somos de la formación economista somos en gran medida responsables de haber mercantilizado todo tipo de bienes y servicios y todo tipo de realidades materiales e inmateriales de nuestra sociedad y de nuestra vida, pero ese paradigma de alimentación como mercancía sigue vigente y choca con esos límites del planeta, choca con nuestros límites humanos, biológicos y saludables, y tiene que ser superado por otro paradigma, que es la alimentación como derecho humano. La alimentación como derecho humano es un enfoque, una aproximación radicalmente distinta. Y yo creo que esto es lo que tenemos que ser capaces de promover, no solo desde el lado del consumo, sino también desde el lado de la producción, modificando, por lo tanto, todos los elementos desde el lado de la producción para hacer una producción sostenible, una producción que vemos ya los trazos de lo que será la producción sostenible presente y del futuro, la producción de proximidad, la producción ecológica o agroecológica, la producción, en definitiva, no contaminante, la producción que minimiza el impacto sobre el planeta, etc. Y para poner todo esto en marcha tenemos que no solo seguir acumulando información científica, lo cual está muy bien, sino sobre todo ser capaces de hacer la traslación a las políticas públicas, porque de lo contrario pues nos quedaremos con cierta satisfacción de haber averiguado cómo funciona el mundo hasta cierto punto y cómo o en qué consiste algo que podríamos llamar la verdad, pero seremos incapaces de transformar nuestra realidad para acometerla a lo que estamos estudiando y, en última instancia, proponiendo. En este sentido es cuando entra la política en la aceptación más convencional.
creo que una de las tareas que tenemos como Ministerio de Consumo y que desde luego lo he asumido yo personalmente es la de ser capaces de trasladar al foro público muchas de las evidencias científicas que vosotros y vosotras habéis acumulado durante décadas y que, por lo tanto, estoy convencido de que vosotros y vosotras que estáis aquí me habéis escuchado a mí decir cosas, no solo en este momento, sino anteriormente, que no eran innovadoras desde el punto de vista científico porque no lo pretendían, sino que eran, en última instancia, la traslación a otra dimensión, a otro foro, en este caso el foro público, de elementos que ya eran consenso en el ámbito científico. Y, sin embargo, y a pesar de ello, la controversia, la polémica ha sido, vamos a decirlo así, agitada. Y creo que eso nos permite abrir unas ventanas de oportunidad para seguir convenciendo a la ciudadanía de la necesidad de acometer estas transformaciones y seguir presionando a todos los poderes públicos y privados para que se continúe por esta senda. Veranos como el que estamos viviendo permiten que la ciudadanía normalmente alejada de estas temáticas perciba ya que no hablamos de abstracciones, sino que hablamos de realidades que nos afectan en la vida cotidiana, que no solo tienen que ver con cuánto calor hace, sino que alteran no solo los ciclos biológicos, sino también los ciclos políticos y sociales, en el sentido en el que la agricultura se ve afectada, se ven afectados los salarios, se ven afectado el modelo de producción, se ve afectado, por lo tanto, la vida económica. Y permite a mucha gente, vamos a decirlo así, empezar a preocuparse cada vez más por las cuestiones sobre las que estamos poniendo ya elementos encima de la mesa. Y creo que eso nos ayuda a vencer las resistencias, porque hay resistencia y obstáculos. Es política. La política es, desde el punto de vista literal, conflicto de intereses. Y conflicto de intereses en un entorno y unas instituciones constituidas, pensadas para otro modelo social. Un modelo social de energías baratas y abundantes, en el que no había límites planetarios, en el que se ignoraba toda realidad científica y donde se produce ahora un choque. Y en ese choque hay intereses que claramente prefieren seguir manteniendo el paradigma de alimentación como mercancía antes que trasladarse al de alimentación como derecho humano. Y como dirían en determinadas películas, no es nada personal, solo son negocios. Y es la perspectiva que tenemos que ir superando. Por eso, quiero agradecer como Gobierno el trabajo que hacéis la sociedad civil. Sin ese trabajo de la sociedad civil, tanto de las organizaciones sociales, movimientos sociales y la parte de divulgación científica y de acumulación de conocimiento, sin eso, tareas como las que estamos llevando a cabo en el Ministerio de Consumo serían imposibles de acometer. Y gracias a ese trabajo nosotros podemos hacer también la parte que nos corresponde, sabiendo que no agota ni el abanico de posibilidades de opciones y que además seguimos necesitando construir una gran coalición para poner en marcha lo que aquí se está hablando. Por eso quiero agradecer a la Fundación, a Isabel y a todo el equipo directivo de la Fundación y de lo que estáis trabajando, el esfuerzo que estáis realizando de divulgación, de compartir espacios, de poner en marcha elementos como esto, porque lo necesitamos. Lo necesitamos absolutamente para seguir acumulando información y para seguir convenciendo a más gente para preservar la democracia. Porque yo, y termino con esto, estoy también preocupado por este punto. Estoy preocupado por este punto sencillamente por el hecho de que vivir dentro de los límites planetarios no solo es una opción, sino una necesidad. Y si me lo permitís decirlo de la siguiente manera, el aterrizaje va a producirse sí o sí. La cuestión es a través de qué instituciones políticas se va a producir. Si vamos a alcanzar ese aterrizaje preservando los valores y principios de la Ilustración y de las democracias modernas que tanto nos ha costado construir, o si por el contrario se van a abrir camino propuestas que técnicamente van a entrar dentro de los límites planetarios, pero que son absolutamente incompatibles con los valores y principios de la democracia, de la igualdad y de otra serie de valores y principios que, como decía, nos ha costado tanto constituir. Y creo que es ahí donde está el corazón de la batalla política actual, en ser capaces de modificar, en este caso de hacer una transición en el sistema alimentario que sea comprendida por el conjunto de la ciudadanía, que sea eficiente desde el punto de vista físico, que sea compatible con los límites planetarios y que permita sostener la vida para hacer que esa contradicción o ironía inicial que decía de la alimentación como parte fundamental de la vida y que, sin embargo, sus propios sistemas actuales
dependiente de los combustibles fósiles, dependiente de determinadas configuraciones institucionales, está amenazando la vida. Por eso os doy las gracias, porque entiendo que en esta tarea estamos en el mismo barco y vamos a enfrentar las mismas resistencias y obstáculos que pondrán aquellos que prefieren negar la realidad, negar la evidencia científica, o cuando no la niegan, obstaculizar los cambios necesarios u obstaculizar el ritmo al que estos cambios se pueden ir implantando. Y como lo que nos jugamos es la vida y probablemente, supongo, simplemente por prudencia, no lo digo con seguridad, es lo más importante del mundo, pues creo que lo que tengo que hacer para terminar es daros de nuevo un agradecimiento y desearos una muy buena jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Tras esta calurosa acogida, damos inicio a 1,5 y lo hacemos con una pregunta. ¿Cómo podemos conectar a los diferentes actores y sectores que conforman los sistemas alimentarios? Desde dos ópticas diferentes, la producción y la nutrición, con la sesión inaugural de los encuentros queremos abordar el enfoque sistémico de la alimentación sostenible, atendiendo a sus diferentes dimensiones y cómo éstas están estrechamente interrelacionadas. Y lo haremos en compañía de Bartolomé Mercadal, miembro de la cooperativa del Camp de Menorca, y Carmen Pérez, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Junto a ambos, Isabel Legalo. Hola. Bueno, debo de decir que del discurso del señor ministro quiero destacar que efectivamente desde la Fundación también estamos muy preocupados sobre el impacto en las instancias políticas dentro de las cuales estamos inscritos, ¿no? Y es una temática transversal, que tratamos en los proyectos que llevamos a cabo. Las cuestiones de democracia, de evolución de los modelos democráticos y de deep democracy están muy en el corazón también de todas esas transiciones. No se puede modificar un modelo de vida, una manera de habitar este planeta sin considerar todos los elementos de la transición social justa y todos los elementos que tienen que ver con el modelo político. Creo que bueno, las últimas frases que ha ido posicionando y comentando me parecen muy acertadas y muy importantes. Es un placer daros la bienvenida a esta sesión de apertura. Se titula Hacia la alimentación sostenible, encuentros presentes, conexiones futuras. En esta conversaremos, como no puede ser de otra manera, de alimentación y de sostenibilidad, de caminos que se cruzan y de objetivos compartidos de la mano de dos ponentes de excepción. Muchas gracias por estar aquí hoy y acompañarnos. Tenemos a Bartolomé Mercadal. Bartolomé tiene más de 35 años de experiencia en diferentes proyectos de creación y expansión. Actualmente es director comercial de expansión de la cooperativa del Camp de Menorca, desde donde trabaja para impulsar el producto local y continuar con la defensa del entorno rural, compaginando la tradición con la innovación y desde donde se trabaja para llegar a la excelencia y la sostenibilidad a la vez, ¿no? Y allí, bueno, imagino que del discurso del señor ministro también tendrás una serie de puntos aquí que comentar. Carmen Pérez Rodrigo, licenciada, doctora en Medicina por la UPV, posgrado en Nutrición y Salud Pública, Epidemiología Nutricional, Educación Nutricional y Salud Comunitaria. Ha desarrollado su actividad profesional en la sección de promoción de salud del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao y es también presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Bien, viendo el programa y en concreto esta sesión de apertura, muchas personas os habréis preguntado ¿por qué una entrevista con dos perfiles tan distintos? ¿Qué tienen en común el director comercial de una cooperativa agraria y la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición? Dos actores del sistema alimentario que lo construyen desde ámbitos diferentes
con trayectorias profesionales absolutamente impecables, muy diferentes, de territorios distintos, en los que os veis unidos por un objetivo común, que es ese de la sostenibilidad de la alimentación, ¿no? Entonces, contadnos, por favor, para vosotros, ¿qué es concretamente la sostenibilidad de la alimentación y cómo la impulsáis desde vuestros ámbitos de trabajo? Empiezas tú si quieres, Bartolomé. Bueno, gracias por la invitación a estar aquí, muy interesante. Bueno, yo creo que antes de empezar, a mí que me corresponde la producción y haciendo una pincelada muy bien, yo no he de decir las complicaciones que existen hoy en día en la producción. Yo creo que todos somos conscientes de que la producción está en un momento muy complicado. La gente que trabaja el producto en el sector primario lo pasa realmente mal y la solución a corto plazo es difícil, se ve difícil. Pero una vez dicho esto, no conviene quejarse demasiado, porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo muy importante, que es que formamos parte de la solución. Es decir, yo creo que un modelo sostenible también pasa por una política de capitalismo consciente, sostenible. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos responsables directos de las acciones que tengamos que hacer en nuestra vida diaria. Y esto es una parte muy importante porque el sector productivo necesita algo también muy importante, que es sostenibilidad económica. Si no tiene, realmente es muy complicado que pueda sobrevivir. Esto puede sonar algo que se ha dicho muchas veces, pero es una realidad hoy en día. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cada uno de nosotros somos parte de la solución. Nosotros hemos de decir si somos parte del problema o de la solución. Y también que invertir en alimentación sostenible es invertir en nuestra propia salud. Que yo coincidía con Carmen en la otra, que cosas que nos coinciden sin ningún tipo de problema. Es verdad, ¿qué argumento comercial puede tener un productor local? ¿Qué argumentos puede tener entre los grandes movimientos que hay tan complicados que tienden tanto, que cuando todo es precio, cuando todo es quitarle valor, quitarle sentido? Hemos de luchar por este tipo de actitudes. Y además una cosa muy clara que también quería decir, la gente que trabajamos en producto local tenemos algo muy importante, yo lo tengo, es compromiso con nuestra tierra y con la gente que trabaja en nuestra tierra. Y además, este compromiso, la gente que estamos aquí, tenemos algo muy importante, que es que mis hijos y los hijos de la gente que trabaja en estas tierras puedan seguir haciéndolo de una manera sostenible y de una manera práctica y con ciertas garantías de futuro. Hoy todo esto está en riesgo. Está en riesgo. Y yo creo que la conciencia individual de cada uno es lo que nos va a llevar a la solución. Yo, cuando me pidieron ustedes una frase, digo, es momento de decidir. O formamos parte del problema o formamos parte de la solución. La indiferencia no sirve. En este momento no sirve. Y bueno, si quieres te doy paso a Carmen. Pues sí, le damos paso a Carmen. Muchas gracias, Bartolomé. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta sesión con todos vosotros. La verdad es que es un placer el confrontar opiniones y al mismo tiempo darnos cuenta de que estamos trabajando en sinergias, estamos creando sinergias y esto es fundamental. Creo que esa es la clave de por qué estamos aquí. Puntos de vista tan diferentes, aparentemente antagónicos o competidores y, sin embargo, es que los dos tenemos que ir de la mano junto con otros sectores para ser partes de la solución, como apuntaba Bartolomé. Y es que hablar de sostenibilidad estamos acostumbrados, o quizá por las consecuencias del impacto climático, estamos acostumbrados a pensar en emisión de gases de efecto invernadero, en el problema con el agua, con el uso del terreno, y todo eso es cierto, pero la sostenibilidad es más que eso. La sostenibilidad tiene que ver con la calidad de vida de las personas en su territorio, con que un hecho que nos acompaña es que vemos cómo nuestros campos, nuestras pequeñas ciudades y localidades se van reduciendo, nuestro campo se va despoblando, las localidades costeras también se van despoblando y es fundamental el fijar las personas a su territorio. De alguna manera tenemos evidencia científica suficiente que sabemos que lo que comemos influye sobre nuestro estado de salud, pero también influye sobre nuestro bienestar social, nuestro bienestar emocional. Y todo ello son dimensiones de este hecho. Entonces, también me gustaría apuntar que cuando hablamos de transición,
hemos sufrido ya distintas transiciones, nos confrontamos con dificultades y tenemos que partir de la realidad de la gente. Y la realidad de la gente es que lo que comemos, la mayor parte de las personas, cuando realizamos las múltiples elecciones que hacemos a lo largo de cada uno de nuestros días sobre qué vamos a comer, qué vamos a beber en los distintos momentos del día, pensar en cuántas calorías, cuántas proteínas, algunas personas muy concienciadas sí lo hacen, algunas más se suman y piensan también en el impacto ecológico, pero la mayor parte de las decisiones las tomamos por otros motivos, por el precio, por ejemplo, por los impactos exteriores que nos quieren llevar a tomar decisiones inconscientes, guiadas por impulsos, y creo que el gran desafío es sensibilizar, informar, llegar a la mayor parte de las personas para que sean capaces de poner también la salud y la sostenibilidad en esas decisiones. De lo que comentáis como respuesta a esta primera pregunta, veo la necesidad de definir una sostenibilidad realmente multifacética, pero incluso yendo más allá, ¿no?, de las dimensiones habituales que pueden ser medioambiental, evidentemente sostenibilidad económica de las iniciativas de las que contemplamos, también sostenibilidad del sistema social alrededor, pero habéis mencionado dimensiones muy interesantes, de intergeneracional a escala local también, ¿no? Un poco la idea de filiación, la idea de sostenibilidad en la materia de cuidar los recursos naturales y el patrimonio que podemos tener, ¿no? El patrimonio también intangible, el de los saberes. Y también esa sostenibilidad, me gusta lo que comentabas también tú, Carmen, a nivel emocional, ¿no? Hoy es el día de salud mental infantil, sabemos, bueno, infantil y joven, ¿no? Y sabemos los problemas que han generado el COVID en ese ámbito de la población. No sé, me ha llamado la atención que lo pongamos sobre la mesa en un momento tan inicial de esta jornada. Claro, es que es clave, y también tenemos que, desde mi punto de vista, tenemos que ser cuidadosos cuando planteamos recomendaciones a la población en términos amplios, porque tenemos que partir de cuál es la situación del momento y cómo la gente se relaciona con su hecho alimentario. Y a veces planteamos recomendaciones pensando en llegar a un ideal, pero obviamos cuál es la situación de partida, y que en todas esas elecciones que realizamos en nuestro día a día, y que son muy numerosas aunque no nos demos cuenta, la gente se tiene que sentir a gusto consigo mismo. Tenemos unas costumbres, lo que comemos forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. Los sabores de nuestra infancia que hemos aprendido en nuestros hogares. Bueno, nos estamos persuadiendo nosotros mismos, desde mi punto de vista autoengañando, que dedicar tiempo a comprar a elegir qué vamos a comer para compartirlo con las otras personas con las que convivimos, dedicar tiempo a cocinar, a consumirlo, es una pérdida de tiempo, porque lo podemos conseguir hecho y dedicar nuestro tiempo al ocio y a otras cosas que aparentemente pueden ser más divertidas. Y realmente os invitaría a reflexionar y a decidir, obviamente nuestro estilo de vida ha cambiado, nuestro ritmo de vida social ha cambiado y no podemos dedicar tanto tiempo, un tiempo tan extenso. Estamos dispuestos a esperar media hora, 3/4 de hora a que nos traigan algo para comer a casa, más o menos saludable, según lo que hayamos decidido, cuando realmente tener producto fresco y prepararlo en casa en 5 minutos podemos preparar algo que compartir, que es sano, saludable y sostenible. Claro, partir de la realidad, ¿no? Perdona, quería decir, para que entendamos un poquitín lo que queremos explicarles. Por ejemplo, Menorca. En Menorca tenemos solamente un 16% de población que consume producto local. En Menorca tenemos turismo. Gracias a Dios, somos una fuente importante de turismo, pero ¿qué ha ocurrido? Que hasta ahora el sector turístico obviaba perfectamente el producto local. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha tenido que ocurrir? Que el turista ha venido y al hotelero le ha preguntado, oiga, usted, ¿qué capacidad y qué compromiso tiene usted con su territorio? ¿Qué compromiso tiene usted con sus productores? ¿Cuál es su grado de implicación en la sociedad civil? ¿Cómo lo hace? Porque si no, a mí como turista no me interesa este tipo de acciones tan sin alma. Es decir, esto nos ha cambiado un poquitín el modelo y esto forma parte de la acción. Pero 16% es muy poco. Imagínense el discurso que hay que plantearle a un productor cuando tenemos estas cifras en la mano. Porque el productor, ¿qué quiere? El productor lo que quiere es algo de seguridad.
Los productores necesitan seguridad. Ellos siembran, no saben si recogen. Dependemos de muchos factores alternativos. Si no hay alguien intermedio que esté ahí, que vigilemos, y nosotros, como decía antes, como sociedad civil y de consumo, apostemos directamente en lo que podamos. Yo no digo 100%, porque a veces hablamos de que el producto local es caro, que es diferente, y yo esto lo puedo entender. Pero si no es el 100%, será el 20, el 30, el 10 o el 5. Pero la acción sí que tiene que estar. Para mí esto es muy importante, porque si no, el discurso queda vacío. Vayan a una familia de productores y explíquenle, esto queda vacío. Sí, importantísimo recoger las condiciones de un posible cambio, ¿no? Y el deseo, el que sea deseable el avanzar. Pero donde hay un problema también hay una oportunidad, ¿no? Esa comensalidad también podemos trabajar para recuperarla y para justamente dar una seguridad. Contadme un poquito más sobre los cruces, ¿no? ¿Qué es? Bueno, Carmen, quizá tú primero, ¿no? ¿Cómo pueden los profesionales de la sanidad y la nutrición fomentar una alimentación que cuide de la salud de los ecosistemas? Y a la inversa, para ti, Bartolomé, ¿no? Como desde el sector primario se puede incidir positivamente en la salud, simplemente para explicitar un poco más esas dimensiones interrelacionales. Yo creo que en este momento tenemos evidencia científica suficiente que nos avala poder plantear algunas recomendaciones de en qué puede consistir una alimentación saludable. También teniendo en cuenta una cuestión, y es que con mucha frecuencia hablamos de alimentación saludable y nos centramos en alimentos o en productos puntuales, y realmente nosotros no comemos alimentos aislados, sino que lo combinamos en distintas preparaciones o alimentos individuales que los comemos en un mismo momento. Realmente lo que estamos haciendo es construir formas de comer, construir patrones alimentarios y que en la medida en que se ajusten o sean más o menos con una tendencia, perfilen nuestra propia identidad alimentaria, que va cambiando. Los hábitos no son constantes, sino que inconscientemente los vamos cambiando a lo largo del tiempo, de tal manera que esa combinación de ingredientes lo que hacemos es potenciar, crear sinergias entre los distintos alimentos y potenciar aún más esas propiedades de salud o, al contrario, esos posibles efectos perjudiciales. Así que yo me gusta más hablar de patrones alimentarios que de alimentos individuales y de analizar su relación con la salud, porque además también vemos que tienden a agruparse esos patrones alimentarios con otros estilos de vida. Voy a ser más concreta. Cuando analizamos los hábitos de consumo alimentario, los hábitos cómo la gente come y bebe en distintos grupos de edad, por ejemplo, en niños y jóvenes, pues vemos que aquellos que consumen más cantidad de frutas y verduras y legumbres y que, bueno, le hemos puesto la etiqueta de un patrón más cercano a la dieta mediterránea, coincide que también son los que practican más ejercicio físico, duermen más tiempo, es decir, que tienden a combinarse. Bueno, y concretamente, Carmen, esos patrones alimentarios para que ayuden a salvar el planeta, para que estén, ¿cómo tienen que ser? Claro, a esto iba. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que es más saludable aquel patrón que incluye más alimentos de origen vegetal, más producto fresco. Esto lo sabemos, es claro. Y que los productos más procesados, que tienen mayor contenido en azúcares refinados, en grasas, en sal, etcétera, tienen que estar con menos frecuencia y en menores cantidades en nuestra alimentación. Esto lo sabemos y esto coincide precisamente con aquellos patrones de alimentación que tienen un impacto más favorable o menos perjudicial sobre el planeta. Yo creo que un claro ejemplo de referencia en nuestro entorno puede ser el patrón de dieta mediterránea. En otras latitudes pues se ha acuñado los patrones nórdicos precisamente con esa mayor riqueza de productos, de presencia de productos vegetales, pescados incorporados que son también procedentes de artes artesanales, de prácticas artesanales en los que seamos capaces de identificar cuál es el producto de temporada. Ese producto va a ser el que va a estar en mejores condiciones nutricionales, mejor condición de precio y, lógicamente, un producto más de temporada, más local, va a generar menor impacto. Así que en ese sentido estamos totalmente de la mano. Yo les voy a contar una anécdota que nos ocurrió en Menorca. Saben, he dicho que teníamos mucho turismo. Pues justo después de la pandemia, el primer verano, tuvimos a varios médicos que se ofrecieron para darnos alguna charla a nivel tanto productivo como social. Y nos querían explicar algo muy importante, que ellos habían analizado perfectamente que la gente bien alimentada soportaba mucho mejor los efectos del COVID, morían muchos menos,
lo tenían perfectamente estudiado. Y ellos vinieron y decían, escuchen ustedes, trabajen en este proyecto, no dejen de estar en él, aguanten todo lo que puedan porque la solución está ahí. La alimentación es algo muy importante. Nadie era consciente de lo que nos podía ocurrir con el COVID y tuvimos una gran decepción. ¿Qué hacemos por la parte del productor? Nosotros tenemos un programa, el marketing del productor es muy sencillo, no tenemos dinero. Los productores normalmente siempre no tienen dinero, o sea, no hay un sobrante de dinero. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de traer a la sociedad al campo. La hemos de llevar y le hemos de explicar desde donde nace, donde crece y donde se reproduce, cómo es, cómo se vive allí. Y lo tenemos que hacer combinado con los profesionales de la salud, con los profesionales de la nutrición, pero en el terreno. Porque hay mucha gente hoy en día, y sobre todo niños, y incluso no tan niños, que hay gente que realmente no conocen el funcionamiento del sector productivo, no conocen la naturaleza, cómo funciona. Y esto es un hándicap, esto es algo que hemos de resolver, lo hemos de resolver cuanto antes. Y nosotros como productores hemos de invertir en ello. Porque invertir en esto, invertir en este conocimiento y compartir estas actitudes nos ha dado muchísimos resultados. Es nuestro mejor plan de marketing. Es decir, que los niños puedan ver cómo se cultiva, qué valores se tienen, por qué un aceite vale 3 y otros vale 1. Todo esto es muy importante a la hora de... Y claro, nos tenemos que dejar guiar con la gente especialista, con la gente que sabe, con la gente que tiene datos técnicos, científicos y que sobre todo que tiene un objetivo común como el nuestro. Esto para mí es muy importante. Reexplicar y resignificar, ¿no? Todos los alimentos no son lo mismo, o sea, hay que realmente saber... ¿Entiende? Al hilo de lo que comentabas antes, Ana Moragues, una investigadora con la que hemos trabajado muchísimo, decía que al día, había un dato por ahí, que al día estamos sometidos a más de 200 mensajes referentes exclusivamente a la alimentación para poder intentar decidir dentro de la no educación o no información que llega. No llega fácilmente esta información a las familias. Si tuvierais una varita mágica, ahora, para poner sobre la mesa una medida de colaboración o de trabajo que justamente permitiese contrarrestar algunas de las dificultades que estáis comentando, ¿no? Habéis comentado varias. ¿Cuál sería? Mire, nos cogería de la mano y yo creo que donde hay realmente el futuro de verdad están los niños. Yo creo que los niños son el futuro de verdad. Si conseguimos que la población infantil crezca con estos valores que tenían nuestros antepasados, que sí que lo tenían, pero que era muy fácil de llegar a ellos, habremos conseguido algo muy importante. Yo creo que el futuro está en los niños, la juventud, y los que estemos ahí, intentarnos no entorpecer. Si no entorpecemos ya tendremos algo muy importante. Yo creo que la base está en la formación, la educación, la concienciación y sobre todo, para mí, el tomar conciencia. Todos los discursos que habéis hecho anteriormente, todos van por el mismo lado. Esto es real, esto es cierto. Esto no es algo que la gente se pueda inventar. Estamos acostumbrados a que siempre se dice que los agricultores siempre lloran, siempre se quejan. Algo de razón hay, pero a veces cuando es cierto luego dejamos de darle importancia. Yo creo que ahí de la mano se pueden hacer muchas cosas y si para mí hay un sector en el cual hay que incidir, para mí serían los niños y la parte más joven, niños y juventud. Y retomar quizá en ese grupo también el placer de cocinar, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente tenemos que ir de la mano, empezar a trabajar desde las edades más tempranas, trabajando con las personas y construyendo los mensajes, escuchando a las personas, cuáles son sus necesidades. Yo creo que el gran desafío es, tenemos pruebas científicas que nos dicen hacia dónde, el qué y también desde las investigaciones sociológicas el cómo y desde la comunicación, el cómo trasladar el mensaje. Creo que el gran desafío es hacer que esa realidad sea también cercana, asequible y accesible. Y en ese sentido, pues son necesarios apoyos para la transformación, para ir de la mano de ese cambio, tanto para que los consumidores puedan encontrar esa opción más saludable y sostenible, más cercana, más asequible, a un precio que lo pueda elegir, como desde el punto de vista de la producción, porque el productor que tiene que estar viviendo, y además es que debe de ser así, de alguna manera alguien acuñó el término de que lo más saludable y sostenible es que podamos comernos el paisaje, y es que esto es así, porque en la medida en que mantenemos esos patrones tradicionales, seguirán produciéndose esos cultivos estacionales que nos han traído desde nuestros ancestros hasta aquí
evolucionando con el tiempo, pero eso tiene que ser apoyado económicamente para que el producto final sea accesible para todas las personas, ese alimento saludable, seguro, sostenible y asequible, pero que también el productor reciba un precio justo por ese producto de calidad más sostenible, tanto en el campo como en el mar, que no nos olvidemos también de ese sector, de esos pequeños pescadores que salen cada día con sus artes artesanales y que vuelven y que, bueno, pues encuentran cada vez más dificultades en este momento con el coste de los carburantes. Pues realmente cuando van a la lonja y ese pescado que luego nos lo encontramos, que el consumidor lo compramos a 6, 8, 10 euros, al pescador se lo han pagado a 0,10 o a 0,20. Si me permites, yo quería hacer también una reflexión que la llevaba apuntada, la tenía bien apuntada, que es que históricamente el productor ha estado muy lejos del consumidor final. Históricamente, si nos preguntamos por qué, seguramente habrá muchos motivos importantes y todos tengan su sentido. Pero yo creo que es hora de recuperar la conexión directa de quien produce con quien compra. Y tiene que nacer desde dentro de la producción. Es decir, le damos siempre la culpa a la intermediación, pero ¿qué hacemos con ello? Y está claro, lo hablábamos con Carmen, el productor tampoco lo puede hacer todo. Hoy pretendemos que un productor haga una calidad estupenda, haga producto tal, que lo comercialice, que lo cobre, que haga marketing, que todo. No puede, sí. No puede. Esto nos hemos dado cuenta de que es muy complicado. Es muy complicado. Por lo tanto, una de las cosas de la varita mágica es cómo podemos coger que el productor se acerque al consumidor final y al productor. Y ahí tendremos la consciencia que decía yo al principio. Yo quiero saber la manzana, yo quiero saber quién la produce, qué hace con ella, qué familia tiene. Si yo le compro la manzana a este señor, ¿qué va a hacer con este dinero? ¿Va a ayudar a sus hijos? ¿Va a hacer algo más? Y seguramente mi decisión como consumidor será una o será otra. Y va a cambiar. Pero con esta información tendré seguramente otro parámetro para poder decidir. Y yo creo que esto es importante. Y creo que es deber de la producción y también del consumidor. Ahí no quedamos exentos. Yo creo que incidir sobre los consumidores es fundamental, dotar de herramientas y empoderar a los consumidores para que puedan hacer decisiones conscientes en las cuales la salud y la sostenibilidad también esté presente. Pero obviamente eso tiene que ir acompañado, como decía hace un momento, de que ese producto más sano y más sostenible también sea más asequible. Y por otra parte, desde mi punto de vista, también a los productores que tradicionalmente han hecho las cosas de una determinada manera, tenemos que acompañarles también. Ellos tienen la sabiduría y la experiencia de la tradición de haber hecho las cosas de una determinada manera y hoy sabemos que seguramente eso tiene que evolucionar. Creo que decirle lo que has venido haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo has hecho todo muy mal, es precisamente el mensaje que no debemos trasladar, sino fijar a las personas a su territorio, aprender con ellos y acompañarles en esa transformación con los apoyos que necesitan también para seguir sobreviviendo en ese sector primario. Si retomamos el nombre de este evento, 1,5, que es un objetivo común que une a muchos individuos y que nos une como sociedad, ¿no? Aunque ahora mismo somos solo 3, no somos 5. ¿Cómo creéis que puede la alimentación contribuir al objetivo de reducir el incremento de temperatura media global en 1,5 grados? Yo creo que, visto con trayectoria, yo creo que al productor le falta mucha formación. Hemos de potenciar muchísimo la formación al productor, que sepa gestionar perfectamente los recursos con las técnicas modernas que hay hoy en día, con los conceptos que tenga que hacer. Es muy importante. Yo creo que es algo que tiene su sentido. Y a partir de aquí, pues tomar todas las iniciativas para que esto sea sostenible. Es decir, cada uno conoce perfectamente el territorio que tiene, sabe los recursos que tiene. Seguramente hay tecnologías, porque siempre lo hemos hecho toda la vida, esto seguramente habrá que cambiarlo, habrá que ser, pero la alimentación es una vía para poder hacerlo y para poder seguir teniendo un territorio que sea totalmente sostenible y que tenga perdurabilidad en el tiempo. Pero para mí, cuando hablas con los productores, tú dices que nos falta formación.
nos falta formación y sobre todo tenemos un problema de relevo generacional que los jóvenes que vengan tienen que estar perfectamente formados y perfectamente adecuados para enfrentarse al mundo que les toca vivir. Los padres son poco referente hoy en día. O sea, las instrumentalizaciones de los padres para los hijos no es un vínculo muy fácil porque el método ha cambiado, la vida ha cambiado. Pero yo creo que es la alimentación es una gran herramienta para poder conseguir esta sostenibilidad medioambiental y tan necesaria. Una gran palanca, ¿verdad? Una gran palanca para conseguirlo. ¿En tu caso, Carmen? Sí, pues yo creo que tenemos que tener clara una cosa, y es que las pruebas de lo que es una alimentación más saludable, y ya lo hemos mencionado, más presencia de alimentos de origen vegetal. Cuando valoramos globalmente el impacto de lo que comemos sobre el medio ambiente, claro, las pruebas nos dicen que más alimentos de origen animal repercuten en mayor medida en la emisión de gases de efecto invernadero, en el consumo de agua, etc. Pero también tenemos que ser conscientes de que los alimentos de origen vegetal tienen un impacto, y ahí necesitamos los expertos que nos ayuden a decidir sobre qué tipos de cultivos y la forma de cultivarlo para que el impacto sobre el uso de la tierra, sobre el consumo de agua, también sea más sostenible, porque cuando analizamos todos estos parámetros vemos que una mayor adherencia a las recomendaciones alimentarias más saludables contrarresta y reduce el impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero, pero sin embargo en otros parámetros pues nos vamos ahí. Así que necesitamos ir de la mano de esos expertos que trabajen con el sector primario para repercutir en producciones que sean finalmente más sostenibles y además reducir el desperdicio alimentario. Y ahí, en todos los eslabones de la cadena alimentaria, hay mucho trabajo por hacer para reducir el desperdicio alimentario, para reutilizar, para ser capaces de dar una segunda oportunidad a muchos de los desperdicios que se producen en los distintos eslabones, incluido en casa, y también aquí podemos echar mano del recetario tradicional. Y un apunte que no quiero que se me olvide, y es que hemos hablado del consumo de productos de cercanía, de temporada, que no se nos olvida, y que también el punto de compra, el punto de distribución, también nos ayuda a construir el entorno en nuestros barrios, porque estamos haciendo que el pequeño comercio en nuestro entorno, en las comunidades, también desaparezca. Así que pensemos también en comprar local. Los mercados municipales que hoy se están convirtiendo en monumento turístico de visita, está muy bien, pero que también sean una fuente donde vayamos a elegir ese producto fresco, más sano y de temporada. Y, por supuesto, hay otras opciones que están ahí, que son de conveniencia, que nos vienen muy bien muchas veces cuando estamos pues, muy pillados de tiempo, pero demos una oportunidad a esas otras opciones, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance, y que eso también es construir sostenibilidad desde el punto de vista comunitario y colectivo. Muchas gracias a los dos. No voy a comentar más porque nos quedan justo 10 minutos para pues dar paso a preguntas del público, tanto online como desde la sala. No sé si tenemos ya una pregunta online, ¿no? Aquí en el público. Aprovecho que tengo el micro cerca. Bueno, felicidades por la jornada y por todo lo que estáis comentando. Quiero hacer una pregunta, reflexión para Bartolomé, pero abierta también a Carmen. ¿No estamos trasladando a nuestras generaciones futuras nuestra responsabilidad como adultos para con la especie y el planeta, ¿no?, en función de lo que los estamos legando? O sea, es verdad que estamos depositando, ¿no?, todas nuestras expectativas en que las generaciones futuras, ¿no?, nos salven de todo lo que hemos hecho, pero al final quien tiene que actuar, ¿no?, cocinando, yendo a los mercados y tal, somos nosotros, ¿no? Y creo que si no actuamos como adultos, difícilmente estas generaciones tendrán tiempo de corregir nada, porque ya no quedará ni planeta, ni especie, ni nada, ¿no? Y eso. Lo he comentado al principio, todo antes de empezar. Es decir, o formamos parte de la solución del problema nosotros, los que estamos aquí. Pero esto ¿sabe qué ocurre? Que en el mundo, en el sector primario, hay muchas promesas, hay muchos discursos teóricos, pero que necesitamos gente con compromiso, gente con acción, necesitamos ver resultados.
No basta ya decir, bueno, es que tenemos que hacer esto, es que haremos, no, ¿cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vamos a medir? Porque si no, los contenidos teóricos no van a tener solución. Esta responsabilidad que aplica es la única esperanza que tenemos. Pero la tenemos los que estamos aquí desde el minuto 1, desde hoy. Desde hoy. Y si hoy sirve para que algo hagamos en nuestro pequeño entorno, porque claro, hacerlo a nivel global es muy complicado. Imagínense, yo vengo de una isla muy pequeña, Menorca. Pensar es complicado, pero pensamos en grande. Tenemos opciones de que hay una opción de hacerlo, pero hemos de actuar. Y hemos de actuar, pero a mí no me defrauda, pero que yo tenga que decir que en Menorca tenemos un 16% de consumo de producto local, cuando me voy a la cama muchos días lo pienso. Y es el estímulo para seguir. Si nosotros no superamos este 16, cuando vengan nuestros hijos difícilmente lo van a tener. Por tanto, totalmente de acuerdo, pero de alguna hay manera, que un actuar poco ya. lo que comentabas es retoma el hecho de que en nuestra generación resulta complicado unirnos para ese cambio, ¿no? Tenemos un poco la sensación de que a través de la educación en valores, a través del disfrute en educación también seríamos capaces de crear una sociedad muchísimo más consciente de una serie de cosas, una parte de las cuales se han perdido en realidad, Claro. en las últimas. No sé si Claro. quieres reaccionar sobre la pregunta tú también, Carmen. Sí, está claro que el momento es ahora, por lo tanto nos concierne a todos. Y además es que los más pequeños aprenden con nosotros, así que aprenden de lo que nos ven Esto es verdad. hacer. Así Y a la que, inversa, también. Y a la por inversa. supuesto, Aprendemos por mucho de lo que supuesto, aprenden muchísimo, nuestros niños. pero tenemos que acompañarles, eso es ineludible, vamos. Sí, absolutamente. El compromiso debe empezar ahora y yo creo que encuentros como este nos ayudan a confrontar ideas y también adquirir pequeños compromisos. Y yo creo que más que teorizar y plantear situaciones ideales, es importante que partamos del futuro, del presente, ¿no? Y de ese análisis del presente para plantear pequeños pasos para que cuando nos volvamos a ver dentro de un tiempo podamos mirar y decir, bueno, pues han sido pequeños pasos, pero nos hemos movido, ya no estamos donde estábamos, ¿no? Creo que eso es lo importante. De hecho, en los proyectos... Ahí hay una pregunta, si alguien puede pasar el micro. Sí, muchos de los proyectos, muchos de ellos están aquí hoy, ¿no? La dimensión de la escucha, del situarse, del saber exactamente, que los dos lo estáis ilustrando a la perfección, ¿no? Es una dimensión muy importante y de hecho ahí entra un poco el reto entre urgencia y la necesidad de realmente no llegar como un paracaidista e intentar modificar cosas, sino realmente apoyarse en lo que hay, tanto como dificultades como oportunidades. Claro. Te escuchamos. Es que ricasco. Agradeceros primero la organización de las jornadas y que estemos aquí todos y todas juntos. Hay dos puntos que me gustaría matizar. Uno es, dentro del discurso de aumentar el consumo de productos vegetales en contra del producto de productos animales, que no le entramos nunca a un debate que para nosotros es importante. Yo vengo de una asociación de productores animales, de ganaderos y ganaderas, y es qué tipo de productos cárnicos. Siempre se confronta una cosa con la otra, pero no se entra en el debate de cuál, porque productos cárnicos tenemos que seguir consumiendo. El tema es cuáles. ¿Que vamos a seguir consumiendo el pozo o de ganadería extensiva, de ganadería agroecológica, local, sostenible? A eso nunca le entramos, hay que entrarle. Productos vegetales, de acuerdo, tenemos que reducir el consumo de productos animales, pero ¿cuáles tenemos que consumir? Eso creo que es muy importante. Y otro punto de vista es que ahí Bartolomé yo creo que ha dado una de las pistas, y es que si nosotros y nosotras nos podemos mantener es porque hay alguien que consume nuestros productos en cercanía. Entonces, si hace 20 años tener un móvil no era una necesidad y han conseguido que todos estemos enganchados y veamos como una necesidad tener un móvil, ¿por qué no batallamos para que sea una necesidad alimentarnos bien? Porque va unido a la salud, va unido al territorio, va unido a la sostenibilidad, va unido al paisaje, va unido a muchas cosas. Yo creo que ahí está la clave, el
que tenemos que luchar para que la alimentación, no comer, sino alimentarse, sea una necesidad de las familias, porque eso conllevará el aumento de la cultura de la cocina en las casas, el que los niños y las niñas aprendan, etcétera, etcétera. Sí, hay que luchar y también la pregunta de cómo lo hacemos, ¿no? Os dejo reaccionar. Sí, gracias por la pregunta y tiene razón. Quizá estoy tan convencida que lo he dado, por supuesto, ¿no? Me he referido a la pesca, pero no me he referido al aspecto de la ganadería y tienes toda la razón. No tiene nada que ver un producto de ganadería extensiva en los montes de cualquier zona de la cornisa cantábrica o incluso de las zonas de Castilla, de otras zonas, es decir, una cría de ganado en libertad y que pasta lo que tiene en su momento, en su entorno, es decir, volvemos al comentario que sí que he hecho antes, comernos el paisaje, también en este caso el ganado. Y aunque es cierto que no existen pruebas concluyentes desde el punto de vista científico, sí que tenemos datos que apuntan que en cuanto a la calidad tanto de la leche como de la carne, desde el punto de vista nutricional, el perfil graso no tiene nada que ver. Hay algunos metaanálisis publicados y otros perfiles que, aparte de lo que puede ser desde el punto de vista organoléptico, sensorial, de cómo lo apreciamos, es que también desde el punto de vista nutricional, insisto, las pruebas no son concluyentes, pero sí tenemos bastantes pistas de que también es interesante desde el punto de vista nutricional y de salud y, por supuesto, desde el punto de vista del impacto medioambiental. En cualquier caso, sí, productos mínimamente procesados. En eso sí que estamos de acuerdo. Nos gusta y nos encantan algunos productos que elaboráis de forma tradicional y que procesáis a partir de esos productos de calidad, pero también las pruebas nos dicen, bueno, pues que con moderación, ¿no? En pequeñas cantidades, pero sí, por supuesto que sí, y eso forma parte de fijar la gente a su territorio y, como le cedo la palabra a Bartolomé, que también tiene que ver con los canales de distribución, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, en mi cooperativa nosotros también representamos al sector ganadero, como no podía ser de otra manera. Y estoy totalmente de acuerdo en que no es lo mismo cualquier tipo de carne que la carne que podamos hacer y que los ganaderos sabéis hacer perfectamente, que sabemos gestionar perfectamente. Lo que pasa es que sigo diciendo lo mismo. Los canales de distribución hemos de trabajar bien para que llegue a quien tenga la opción de poder comprar y que ahí se quieran los compromisos. Si no hay compromiso de compra y sin conocimiento es muy difícil, ¿eh? Y nos encontramos con la misma, es decir, en Menorca casi un 90% de la carne que entra es externa. Sí. Vaya a saber la procedencia, da igual. Tiene menos precio, es más rentable. A los hoteles les funciona muy bien, pero hemos de seguir luchando. Por lo tanto, empatía total con lo que dices y cómo lo dices y seguiremos ahí, sin ninguna duda. Y también un apunte breve. Al consumidor hay que darle herramientas para que pueda diferenciar, identificar ese producto que se ha producido de manera más sostenible y más apegado al terreno, más estacional, ¿no? Y tiene que encontrar señales que le permitan identificarle. Me estoy refiriendo a señales, información que acompañe el etiquetado, que acompañe ese punto de compra, ¿no? Donde pueda elegir. Hay que facilitarlo. En toda esta lucha estamos todos, Miquel, y encontraremos pistas para impulsar ese cambio tan profundo que decías. He visto que hay más preguntas, pero ya llegamos al final del tiempo y no quiero ser la primera que alarga las sesiones. Entonces, os invito en los momentos de networking que tenemos, que hay muchos, pues a acercaros a los ponentes y a poder hacer las preguntas. He estado pensando muchísimo en un podcast que encargamos a una persona de muchísimo talento que se llama Nuria Pérez, que sale hoy y que se llama Que viene el lobo. Y tiene que ver, vais a ver resonancias con lo que has dicho tú, Miquel, lo que habéis dicho Bartolomé, lo que has dicho tú, Carmen, también. Y una de las cosas que dice ella es, nos tenemos que preguntar qué sociedad queremos, qué sociedad queremos construir. Exactamente. Pagamos una mensualidad por el gimnasio, pero no estamos dispuestos a pagar un sueldo fijo a nuestro agricultor. O queremos el ocio cercano, pero nos da igual de dónde venga la fruta. Ella pone ahí una serie de elementos que resuenan muchísimo con todo lo que habéis comentado y con esa idea de decir, oye, ¿cómo recogemos
desde esas otras revoluciones que ha podido haber, ¿qué podemos recoger para esta que necesitamos con tantísima urgencia para la supervivencia de la especie, en realidad? Oye, os quiero dar las gracias a los dos, Bartolomé y Carmen, por habernos acompañado en esta primera sesión con un formato un poco atrevido, un poco distinto. Muchísimas gracias, es un privilegio conocer vuestras visiones sobre la sostenibilidad de la alimentación y comprobar una vez más, ¿no?, que la alimentación es mucho más que alimentos, son todas las dimensiones que habéis nombrado, es producción, es entorno rural, es paisaje, es nutrición, es salud de las personas, es empleo, es biodiversidad, es energía, es todo un compendio de elementos que debemos que considerar desde todas sus particularidades y sus realidades locales para luego poder ir trabajar, ¿no? En definitiva, pues eso, un elemento conector de actores y sectores que es clave para abordar ese desafío que está en el centro de nuestra jornada, ¿no? Esa emergencia climática y justicia social, que son los dos elementos que debemos de ser capaces de unir en el trabajo. Simplemente, pues eso, que esa alimentación o ese abordaje sistémico se presenta como un pilar en esa transición hacia ese otro modelo de sociedad, en armonía con la preservación de la naturaleza y de la especie humana. Gracias de nuevo y bueno, vamos a volver a nuestros sitios, devolver la palabra a la diosa que nos acompaña y os vemos en los espacios de networking. Muchas gracias. 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 Gracias.